en la edición anterior, la misma fue una síntesis de la clase 1, pero también una introducción necesaria a la exposición que haremos en esta oportunidad. Hemos mencionado en varias oportunidades la palabra estructura y se hace necesario hacer una serie de definiciones que nos permitan avanzar y poder analizar una determinada estructura, como así también cuál es el comportamiento de cada elemento que la integra, como así también cómo funciona como un todo. La diapo lo describe correctamente. En la sumatoria de elementos resistentes que vinculados accionan y reaccionan por los efectos de las cargas y que deben resistir y transmitir las cargas a los apoyos. Siempre en el sentido que venimos mencionando, entenderlo como el camino de las cargas a nivel de superficie, o sea, cómo van transitando esas cargas, transformándose, entre comillas, en un camino que las hará llegar hasta el nivel de suelo o al nivel de superficie que las asimile. Considerando las cargas en elementos horizontales, de estos a los elementos verticales y estos a un sistema de fundación generalmente cercano al nivel de suelo. De ahí el camino de cargas, el recorrido desde donde se genera carga hasta llegar al suelo resistente a dicha carga. ¿Qué debemos lograr en una estructura? Debemos lograr resistencia para evitar su deformación excesiva, obviamente, y por ende la consecuencia de una posible rotura. Debe ser estable en el sentido de la palabra y en la relación a la resistencia, y durable en el tiempo, adaptándose a deformaciones que puedan ser aceptables a su uso. En cuanto a las cargas, nos ocuparemos básicamente en relación a las cargas propias de los elementos de la estructura y su peso propio en conjunto con aquellas cargas que pueden ser ocasionales. Llámese o puede ser, o por ejemplo, las personas, el equipamiento, etc. Para reconocer el funcionamiento de las partes, vamos a reconocer acciones por su propio nombre y entender el alcance de cada esfuerzo al que se puede someter un elemento. Hay distintos tipos de esfuerzos. En esta diapo explicaremos el esfuerzo de tracción, la condición que la imagen expresa de tirar desde los extremos. Es el estado de tensión en el cual las partículas del material tienden a separarse y el material posiblemente a disminuir su sección. En este caso el acero quizás es uno de los materiales de mejor comportamiento ante un esfuerzo de tracción. Compresión, el efecto contrario al anterior. A mayor carga, las partículas del material se aprietan entre sí. Al contrario que en el esfuerzo de tracción, hay un acortamiento en la dirección de la carga y un ensanchamiento en el sentido perpendicular a la carga. Quizás dentro de los materiales que mejor se comportan ante este esfuerzo, podemos denominar a la piedra y al hormigón, entre otros, como materiales trabajando o resistiendo de mejor manera al esfuerzo de compresión. Y aquí se representa quizás lo más relevante de comprender los dos esfuerzos que mencionábamos anteriormente. La flexión como el efecto de curvarse. El elemento horizontal en la imagen superior, que llamamos y llamaremos viga, se encuentra simplemente apoyado en sus extremos. Y la letra A nos indica una línea de puntos que es importante comprender su importancia. La misma es el eje neutro del elemento de la viga y nos permitirá entender el porqué de una mayor o menor flexión según sea el caso. En la imagen inferior verán que a la carga de su peso propio de la viga
se le somete una carga de la que podemos entender como ocasionales y sirve como ejemplo para definir la flexión, como la combinación de compresión y tracción, donde las fibras superiores se acortan, o sea, se comprimen, y las inferiores se alargan, o sea, se traccionan. Volvemos a la importancia de entender el rol del eje neutro de la pieza. Como decimos y como decíamos anteriormente, a la pieza, en este caso en el sentido horizontal, la llamamos viga. Porque lo relevante de esta condición es reconocer que cuando más distancia en la imagen expresada con la letra D cuanto más distancia se tenga entre el eje neutro y los bordes, mayor distancia hay entre ese eje y los bordes donde se produce tracción o compresión. La imagen luego nos muestra dos materiales, un tirante de madera y un perfil doble T, metálico. La idea de exponer los mismos es que ustedes interpreten que el tirante de madera tiene un mismo espesor en toda su altura y que el mayor comportamiento del material a la flexión se estará dando en su parte superior y en su parte inferior, siendo el área central la que coincide con el eje neutro. Entonces, el área donde se producirán mayores esfuerzos será en la superior y en la inferior, y por lo tanto el material carece parcialmente de sentido en el área central. Podríamos decir que el área central es la que vincula al borde superior con el inferior. Sin embargo, el perfil metálico doble T expone claramente la diferencia uniendo la parte superior, donde las fibras se comprimen, con la inferior, donde las fibras se traccionan. Y une ambos sectores del material, las superiores y las inferiores, con la menor cantidad de material. ¿Por qué? Porque en ese sector se encuentra el eje neutro y por ende es donde menor esfuerzo hay actuando entre paréntesis, como vínculo entre el cordón superior y el inferior. Generalmente, en el aula, usamos el ejemplo de tomar un teléfono, cualquiera de los nuestros. Si lo pongo de plano o con la pantalla hacia arriba o hacia abajo y le realizo una cierta fuerza o presión en el centro, podré curvarlo mínimamente, incluso hasta romperlo, según la fuerza que le ejerza al material. Eso sucede porque teniendo en cuenta el espesor del teléfono, su eje neutro hacia sus bordes, en este caso la pantalla y el fondo, es mínima, porque es la distancia en el espesor del teléfono. Si en el caso contrario tomo el teléfono y lo giro y lo pongo de canto, habrá cambiado la distancia desde el eje neutro a los bordes. Y por la fuerza que le puede ejercer en el centro, difícilmente logra una deformación. Así, entendiendo cómo se flexiona un elemento horizontal, luego veremos el caso de elementos verticales, donde podremos entender cómo trabajar en el sentido de disminuir la flexión posible y por ende la posible deformación de una estructura. El pandeo es lo que la imagen expresa al generar una carga en un elemento vertical desarrollándose compresión sobre el mismo, pero en forma excesiva, sometiendo al mismo a tracción en su cara exterior y compresión en su carga interior, donde se deforma de manera tal que debemos generar estrategias que tiendan a disminuir la carga acorde a lo que el elemento vertical pueda soportar o, en su defecto, aumentar la sección del elemento vertical para ampliar también la distancia entre el eje neutro de ese elemento y sus bordes laterales. Mencionamos el significado de flexión y los esfuerzos que la generan, exponiendo una posible deformación como la que se expone con líneas de puntos en la imagen superior, y en la posible deformación de la viga, como también los esfuerzos de compresión en ambas columnas. Pero la flexión o deformación
no siempre estará en elementos apoyados en sus bordes, sino que pueden trasladar carga solo a uno de los bordes y estar el elemento en voladizo trasladando toda la carga a un solo punto. El árbol, es el caso del árbol en la imagen que vemos más abajo. Quizás la rama, al tener el fruto en el extremo, no expresa una deformación tal por ser una carga relativamente ínfima. Sin embargo, es muy importante entender el criterio de cuándo es que las fibras se comprimen y cuándo se traccionan, dado que en este caso es inverso a lo que veíamos anteriormente. En esta oportunidad, las fibras superiores de esta rama no se acortan, no se comprimen, sino que se alargan, por ende se traccionan. Y las fibras inferiores no se estiran, sino que se comprimen, en forma proporcionalmente inversa a lo que estuvimos definiendo cuando el elemento horizontal transfiere carga a los dos extremos verticales. En esta última imagen, cuando este personaje llegó al fruto, generó aún más carga que irá transferida en su totalidad al elemento vertical, en este caso, como decía anteriormente, al tronco del árbol, incrementando el estiramiento de las fibras en la parte superior de la rama y acortándola en la parte inferior, por ende produciendo una mayor deformación proporcional a la mayor carga que se ejerce sobre ese elemento. La torsión, si bien no es una situación determinante que nos ocupe en estas primeras instancias, es la que se produce en un elemento estructural cuando se generan cargas que tienden a torcerlo. O sea, que hay torsión en un elemento cuando ese mismo elemento, el mismo elemento, en este caso la viga, tiende a girarse sobre su propio eje central. Quizás el hecho más antiguo que realizó el hombre para generar un espacio es poder vincular elementos verticales y horizontales y así profundizar ese criterio posteriormente con un conjunto de acciones que permitan un desarrollo más allá de los elementos en sí mismos. Hoy pudiéndola mencionar como básica, pero quizás determinante, y en este caso es la denominación de dintel, por la cual se determina un vano por medio de una pieza horizontal lineal sometida a esfuerzos de corte y flexión que se apoya sobre dos elementos verticales, y estos principalmente expuestos a compresión como vemos en la imagen, donde podemos detenernos en su comportamiento ante una fuerza lateral y su desplazamiento en el vínculo con los elementos horizontales, donde se produce esta situación de arrastre, que se expone, arrastre entre comillas, esta situación de arrastre que se expone en las líneas punteadas en color rojo. Distinta y sustancial diferencia tiene el comportamiento de una situación que a priori puede entenderse como similar a la anterior. En este caso, lo que denominaremos bastidor, donde el vano generado en la imagen también cuenta con un elemento horizontal. Pero ¿con qué sustancial diferencia? Que está unido solidariamente a los elementos verticales. Al estar unidos, el elemento horizontal y los verticales, todas las piezas están sometidas a flexión y colaboran entre sí como un todo. Así, y de acuerdo al sentido que ejercen las cargas, superior, sin empotramiento en el nivel inferior, superiores, como con empotramiento, y laterales, nos exponen a las deformaciones posibles de acuerdo a cada una de las acciones de la carga, tal como vemos en los tres personajes que están sobre cada uno de los bastidores de la imagen. Puede resultar infantil o similar la imagen expuesta para intentar graficar un funcionamiento de una estructura básica, donde se representan la totalidad de los esfuerzos y solicitaciones que mencioné anteriormente. En principio pongámonos de acuerdo en que cada elemento se comporta estructuralmente como propio
pero en relación a un todo, en relación a su propio peso, que no es otra cosa que su propia carga, en ese sentido y en relación a la necesidad de reconocer lo que necesitamos entender en este momento, que es reconocer el camino de cargas para poder entenderlo. El único elemento horizontal en la imagen está tomando las cargas de las dos hamacas y en cada uno de sus extremos está trasladando la misma a dos columnas. Está trasladando a esas dos columnas las cargas para que estas columnas las trasladen al suelo. Sintéticamente, todas las cargas van a 4 puntos, que son las columnas vinculadas al elemento resistente bajo el nivel de superficie. Si imaginamos personas sobre las hamacas, sobre ambas hamacas, que están representadas en la imagen en color amarillo, estarán ejerciendo estas una fuerza en las cadenas que se traducen en un esfuerzo de tracción. Dado que las mismas están estirándose por la fijación superior a la que están sometidas y por la tensión que genera en la carga sobre el asiento. Estas cadenas están trasladando las cargas al elemento horizontal, indicado en color naranja, el cual está sometido a flexión, porque tiende a deformarse hacia abajo, y esa flexión se da porque el elemento horizontal trabaja a tracción en su parte inferior y a compresión en su parte superior. Así el elemento horizontal traslada el total de su carga, la propia y la recibida, en un 50% a los parantes izquierdos, a los dos parantes izquierdos, y un 50% a los parantes derechos. O sea, están sometidos a compresión. ¿Y por qué? Porque se ejerce en ellos una carga hacia el suelo entre comillas, se ejerce una carga hacia el suelo con una fuerza de compresión, dado que el mismo tiende a contraerse por la carga superior y por la fuerza de oposición que se ejerce en el elemento que toma dicha carga bajo el nivel de superficie. Así, podemos entender cuál es el camino de cargas, o sea, la carga de personas sobre las hamacas y el camino de esas fuerzas hasta llegar al momento de tomar las mismas en el nivel de suelo. O sea, camino de cargas conjuntamente con verificar los principales esfuerzos que debemos comprender para el funcionamiento de una estructura de sostén. Bien, consideremos que esta pequeña charla amerita este desarrollo para poder compartir el mismo y seguramente resulta extensa, pero consideramos necesario que el mismo sea lo más explícito y detallado posible. Por lo tanto, interrumpiremos la exposición en este momento y damos continuidad en una más estrecha, con ejemplos específicos de una de las obras de análisis, y así también con un repaso rápido sobre algunas propuestas de estudiantes para este trabajo práctico en otros ciclos lectivos del taller. Seguimos en otro pequeño video a continuación.